Sí, las nuevas tecnologías definitivamente ayudan mucho al boom que están teniendo los juegos indie actualmente, porque ya no es algo que es tan críptico, una caja negra y todo el mundo puede acceder. Obviamente eso hace que tengas que subir mucho más la calidad, porque si cualquiera haciendo un tutorial puede tener ya un jueguito de navecitas armado, bueno, ¿cómo haces para que tu juego de navecitas destaque y sea divertido? Y en uno de los primeros tutoriales había un juego de naves, porque bueno, tenía ciertas características sencillas de programación. Necesitamos hacer juegos de una manera guerrillera que nos lleven a un resultado cercano y que se pueda hacer en horas tardías, tomando una cerveza. Las herramientas que usamos nos permiten hacer juegos con una celeridad increíble que hace 15 años, 10 años no se hubiese imaginado nadie. O sea que solo usás personajes feministas. Claro, son todas chicas. Vamos a hacer unas sesiones de juego con amigas, Sí. porque Está bueno, es una locura que un juego con esta temática esté hecha solamente por dos flacos heterosexuales, ¿viste? Como muy... Nos falta tener una corbata y usar... Tenés que evitar a los policías y salís a laburar, ¿no? Si cliqueás, dashean y con un gesto subís y bajás, ¿no? Había una idea, que es lo que cuenta Maxi, de ponerle gráficos a un tutorial de cómo hacer juegos de naves. Para ir completando los espacios, vas diseñando. No es que hacemos una cosa conceptual primero y después la tratamos de ejecutar, sino que hay una idea, sobre todo una sensación de lo que tiene que provocarte jugar el juego. Y bueno, después ahí se va ejecutando a medida que se va haciendo y se va diseñando a medida que se va ejecutando. Y ahí vamos decidiendo si eso que existe es lo que está provocando esa sensación que tenías al principio, como que vas por un buen camino. En general siempre, por eso mismo, como que en realidad nos va como sorprendiendo paso a paso, porque lo vamos viendo por ahí inclusive cosas que no teníamos pensadas. Entonces así es un poco el proceso. Eso también como se dio en nave. En Dos Botones salió por otro lado, salió porque habían sobrado unos botones de nave y a Maxi le gustaba cómo se sentía agarrar los botones y usar los de pulsador, y entonces a partir de eso, que era como una idea para hacer unos cables, una cinta scotch y hacer unos juegos para amigos con la computadora, y bueno, ahí eso empezó a disparar ideas, tipo el nombre y cómo tenía que ser. Se separa más lo que es la parte del hardware y bueno, como el concepto general, y después también ese disparador y después los disparadores de cada juego. En uno puede ser una mecánica, por ejemplo, no sé, un juego con péndulo. Otra idea que fue de unas amigas, tipo un juego con sándwiches, de armar sándwiches. Entonces ahí hicimos el juego de los sándwiches. O sea... bueno. Último round. A ver quién gana. En Dos Botones es un juego de fiesta como Mad Rollers. Es un juego para el momento. Ahora estamos pensando en juegos un poco quizás más grandes para otro formato. Por ejemplo, el que estamos haciendo ahora es para llevar a fiestas, o sea, para llevar con el controlador de Mad Rollers, usarlo, o sea, ese controlador de 4 palancas y 2 botones, usarlo para más juegos que solamente uno, ¿me entendés? Eso también cambia como vos lo pensás. Es un juego que puede ser divertido, un juego flash que tardás 6 divertidos minutos en jugarlo y después decís, bueno, ya está, o 10, ponele. Una fiesta tiene que haber mucho más dinamismo, mucho más variación, tenés más laburo.
idea de hacer un videojuego que nos guste, con una IP que sea original y que pueda trascender un poco la pantalla del juego y irse a una película, una serie animada, una webserie, un cómic. Sí, el juego tiene como una mecánica base muy simple, que es basada en el Super Punk o Buster Bros, depende de la versión que lo hayas conocido, pero después la va ampliando y la va superando o rompiendo en muchos sentidos, y como cada mundo que vos tenés que vencer está basado en un videojuego clásico retro, cada uno de esos mundos va alterando las reglas del juego. La idea era que, a pesar de todas esas referencias, no deje de ser un juego actual. Obviamente la versión de Steam es 1000 veces más compleja y larga que la versión de la máquina arcade, que la idea era hacer una versión para que la gente se siente, juegue 3 minutos o más si era muy bueno, y después pase el siguiente, y que no se queden colgados horas y horas y no puedas jugar las siguientes personas. Se nos ocurrió hacer un videojuego de personajes de los muñecos que hacemos con Trucho Toys, y les ofrecimos el intercambio a GT Games de que ellos nos programan el juego y nosotros les regalamos juguetes. Pegamos onda y los locos nos pidieron hacer un videojuego para una serie de muñecos que iban a sacar, y le dijimos que sí, obviamente. En realidad nosotros le dijimos: queremos un muñeco gratis y te hacemos un juego. Sí, eso es lo que queríamos. Sí, es verdad, fue así. Y empezamos a hacer Capitán Menopausia. Y nos tiraron el universo, la historia de un universo que querían crear. Hicimos el juego, les gustó tanto que ellos decidieron hacer el mueble. Nosotros no hicimos el mueble. La estructura la hicieron de cero ellos. Compraron las maderas, no es que compraron un arcade y lo hicieron un mod de eso, sino que compraron todo y lo hicieron desde cero, le pusieron nuestro juego y ahora vamos juntos de la mano a todos lados. Y además es un juego que tiene como un gameplay mucho más interesante y una producción de sprites mucho más interesante que todo lo de nuestro juego, pues digo, no lo terminamos aún y sigue en desarrollo, a diferencia de los otros que terminamos en un día y ya no los queremos ver más. El Capitán Menopausia, la programación la hicieron los de GT Games y Trucho Toys hizo el mueble, todo el mueble, y bueno, yo hice la música del Capitán. Mamma mia! ¿Falta? Arriba, ahí arriba, guarda. No se ensucia, límpiese hasta el prepucio. La experiencia real era el videojuego. Era ir a la oficina. Obvio, Esa era la sí, el más perfecto. Llegaba a la tarde y decía: ¿qué quieres hacer? Quiero ir a Sacoa. Me decía: no entiendo, ¿cómo? ¿Querés sacar el Atari? ¿Cómo querés ir a Sacoa? ¿No? Son cosas completamente distintas. O sea, ese circuito se fue armando gracias a que nos conocimos con los de Nave, nos conocimos con los de Tumba y nos conocimos con la gente de Muere Monstruo Muere, y ahí se organizó la primera y después se fueron sumando otros. Habíamos empezado a llevar Juanito, pero en versión computadora con una notebook y controles, y cuando vimos el arcade de Nave nos encantó y dijimos: bueno, nosotros también queremos hacer un arcade, poder llevarlo a eventos. Nosotros habíamos visto también
que acá no había, que en alguno de los viajes que hicimos para alguna de las conferencias de juegos, que en Estados Unidos había ya varios de estos barcades o bares con cerveza y juegos que estaban buenísimos, que era una cosa preso nueva que antes no había, porque normalmente la combinación alcohol y arcades no se daba. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. También visto desde la perspectiva quizás romántica del niño de 10, 11 años que uno era cuando iba a esos fichines, ¿no? Si vos me decías que en el futuro ya no iba a haber casas de fichines, quiero tener que ser algo medio underground, medio como rockero, pecaminoso, pero en algún sentido. Nave, dos botones, más rollers, Capitán Menopausia no existen más que en sus fichines. Entonces eso hace que si vos querés jugar al juego tengas que ir a donde está el juego, ¿entendés? Y mover. Claro, y eso a mí me gusta, digamos. Sí, como que acerca el juego a un montón de gente que quizás no se acercaría al juego y lo aleja de un montón de gente que está acostumbrada a que los juegos le lleguen a su cuenta de Steam y ya. Sí. Hay un montón de gente que cae de rebote a la fiesta o algo y dice, no, mirá, ni enterado que hay un circuito de arcades o de juegos argentinos o lo que sea. Bandas en vivo, o sea, bandas en vivo tocando y vos jugando fichines, eso es genial. Le estoy pidiendo que vaya y juegue los otros juegos, pero se ve que le está yendo bastante bien. Y qué hijo de su madre, no se muere más este hijo de... Soy programador y uno de los responsables del Muere Monstruo Muere. El ciclo empezó hace 3 años ya como un capricho. Nosotros nos juntábamos, los 5 chicos que organizamos el Muere, nos juntábamos a ver películas malas, a jugar videojuegos, a tomar birra por la noche. Entonces ese clima de festival a mí me gustaba mucho y quería combinar esas dos cosas. Y una de las estrellitas que siempre tenemos son los arcades nacionales, que vinieron de la mano principalmente de Nave, que fue el primer arcade nacional que nosotros conocimos. A Hernán y a Maxi los conocíamos del cine, de farsa y demás. Y la movida empezó muy de a poquito y se empezó a sumar mucha gente que queremos mucho. Jupitron, bueno, los GT Games, los chicos de Tumba Games. Llegamos a tener hasta 6 arcades nacionales funcionando. Hoy nos acompañan en este que es el inicio de la 4ª temporada del Monstruo, el arcade del Capitán Menopausia, que hoy está corriendo con un juego nuevo que es el Circus Carlos, el Cacaborg, que es el arcade de los Trucho Toys, y Dos Botones, que nada, es un placer siempre tenerlo porque fue uno de los primeros lugares donde se probó. Cuando volvieron de Japón fue uno de los primeros lugares donde vinieron. Somos muy amigos y nos encanta tenerlo. Lo tenemos corriendo en un proyector en este momento. Y nada, somos fanáticos de los arcades y del laburo de nuestros amigos.
nostalgia, la cosa que uno jugaba de pibe, poder hacerlo ahora, que uno pensaba cuando era chico, y esto cómo se hace, y ahora tener el poder para hacerlo es algo resarpado. Siempre hay algo retro en los juegos que hacemos, como por ejemplo que los gráficos son pixelados, o que los gráficos no son pixelados pero remiten a alguna estética ochentosa de videojuegos. Como jugadores nos gusta la estética retro pixelar, pero en el mundo indie o en el ámbito indie es muy común emplear esa técnica para hacer juegos. Es lo que nos gusta. Es sacarse el gusto, digamos. Claro, de hacer esos juegos que tanto jugamos.